y compañeros bolivarianos, todos, y salud especialmente a este foro necesario, muy pertinente en este momento. Saludo a la compañera ministra y militante Delcy Rodríguez y también a todos nuestros compañeros que están aquí en el panel. Vamos a hablar un poco de este tema que nos convoca hoy, teniendo en cuenta de que Venezuela está siendo hoy un laboratorio de todo tipo de agresiones que incluyen desde, como ustedes lo viven habitualmente, desde la guerra económica hasta el terrorismo practicado por un grupo pequeño pero peligroso que nos pone en una situación en América Latina donde todos los días decimos, cuando nos levantamos, Venezuela somos todos y todas, porque las necesitamos a ustedes y porque ustedes también nos necesitan a nosotros. Si hacemos un poco de historia, nos vamos a dar cuenta que esto que le está ocurriendo a Venezuela hoy le viene ocurriendo desde hace 55 años a Cuba socialista también. Hay que recordar que una persona que nosotros queremos, todas ustedes y todos nosotros en América Latina, el comandante heroico Che Guevara, ya decía en Sierra Maestra, se lo decía a Fidel, cuando ganemos, Fidel, vamos a tener muchos enemigos. Vamos a tener seguramente a los yanquis, vamos a tener a muchos pusilánimes de la Unión Europea, pero vamos a tener a todos los medios de comunicación de las grandes corporaciones en contra. Y es por eso que a los pocos días de triunfar la Revolución Cubana y los barbudos llegar a La Habana, se funda al calor y el empuje del comandante Guevara, pero también de un compatriota querido que quiero recordar, argentino, que se cumplen 50 años de su caída en combate, Jorge Ricardo Massetti, se funda la agencia Prensa Latina. Y Jorge Massetti, que se dio cuenta también como el Che que venían por la revolución a los pocos días, como ocurrió aquí en el 99, cuando triunfa el comandante Hugo Chávez, y en el 99 mismo empiezan ya las campañas mediáticas, contra Cuba se empieza a producir eso enseguida. Y hay un momento en que Fidel decide plantearse el juzgamiento de los asesinos, de los sicarios de Batista, y convoca a algo que se llamó la Operación Verdad, y concurrieron periodistas de todas partes del mundo, porque Fidel tenía claro de que se venía una campaña en contra y había que explicárselo a los periodistas uno por uno, qué significaba esa revolución que se ponía en marcha y que para algunos desentendidos era una revolución burguesa, una revolución que no iba a avanzar mucho más, que iba a durar muy poco. 55 años de revolución atestiguan todo lo contrario. Y contra Cuba empezaron todo tipo de campañas. Y empezó una entidad que ustedes conocen muy bien, la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, que en ese momento conducía un coronel haitiano llamado Jules Dubois, que empezó a utilizar a la revolución cubana, pero también a Prensa Latina, porque Prensa Latina se iba convirtiendo en la voz de los que no tenían voz. Y esa persecución llegó a que en distintos puntos del continente, donde la agencia Prensa Latina había abierto sucursales, empezó una campaña de hostilización paramilitar y parapolicial contra esas sucursales. Se llegó a secuestrar periodistas, se llegó a matar periodistas de Prensa Latina y se llegó finalmente, por el peso de la Sociedad Interamericana de Prensa y por la traición de muchos presidentes latinoamericanos que formaban parte de esa OEA de la que se fue Cuba dignamente y que no debe regresar jamás, porque es una entidad de lacayos y de gusanos al servicio del imperio, se llegó a prohibir la operatividad de la agencia Prensa Latina en América Latina. Y sin embargo, Prensa Latina está por cumplir ahora 55 años orgullosos, como esta orgullosa revolución bolivariana
está aquí también bien parada para enfrentar esta conjura mediática. Hubo muchos episodios en Cuba que son muy parecidos a los que vive hoy la revolución bolivariana. Hubo un momento, por ejemplo, que se hizo una campaña cuando muere un preso al que ellos llamaban preso político y que en realidad era un delincuente común. Orlando Zapata muere en las cárceles de Cuba de una enfermedad, no torturado como torturaba Batista y no torturado como torturaba la DICIP acá en la época de Carlos Andrés Pérez y en las épocas anteriores de la Cuarta República. Se muere de muerte natural y comienza otra nueva campaña mediática orquestada por la CIP y por todos los grandes medios diciendo que en Cuba se mata, se tortura, se asesina, que el dictador, que esto. Tanto fue esa campaña que recién se lo nombró a Willy Toledo, un actor español que va a Cuba y defiende a la revolución cubana, que le empiezan a hacer la vida imposible en España, lo sabés vos, Víctor, a Willy Toledo por defender la revolución cubana. No solamente hacen ese enfrentamiento contra los gobiernos, sino contra cada uno de las personas o ciudadanos que honestamente defienden a una revolución. Ese es el poder mediático de estas entidades, de estas corporaciones, que ahora, hace muy poco, han llegado a ese hecho que ellos lo consideran maravilloso, pero que en realidad es una afrenta intervencionista de alto nivel en esta guerra que sufre Venezuela, que es unirse todos para sacar una página para denunciar a Venezuela, que no hay papel, cuando todos saben que no es absolutamente cierto eso, que por supuesto hay restricciones en papel en todas partes del mundo. Si yo les cuento lo que es Argentina, Uruguay, cada uno de nuestros países, las corporaciones del papel, que muchas veces tienen relación con las corporaciones mediáticas, como en el caso de Clarín en la Argentina, que fue cómplice de la dictadura militar argentina, que eso es lo que ellos nunca dicen. Siempre están denunciando a Venezuela, a Cuba, a Bolivia, a todos los compañeros y compañeras de los movimientos populares y de los gobiernos progresistas, pero nunca cuentan ni nunca dan espacio para contar las barbaridades que tanto los que hostilizaron a Cuba como los cómplices de la dictadura militar argentina, como el Mercurio en Chile, que jugó un papel fundamental para la caída de Salvador Allende, para hostilizar a ese gobierno popular legítimamente elegido, como ustedes han elegido 18 veces aquí en Venezuela a sus gobiernos del comandante Hugo Chávez y ahora del compañero Nicolás Maduro. Estas corporaciones mediáticas, compañeros, estas corporaciones que practican el terrorismo mediático, son los primeros en hostilizar también, no solo a estos gobiernos progresistas, sino a los pueblos originarios en toda América Latina. Desprecian racistamente a nuestros pueblos originarios, los acusan como hacían los españoles en la conquista, casi de no tener alma. Y si no hubiera sido por este grito de independencia que se lanzó en Bolivia al compás y al calor de estas revoluciones, y un indígena llegó a agitar la huilpala allí en el Palacio del Quemado en Bolivia, realmente la situación del pueblo boliviano y de otros muchos indígenas realmente estaría muy comprometida precisamente por estas campañas. Y también quiero recordar hoy que hubo otro grito para esos pueblos originarios, que fue el 1 de enero del 94, cuando los zapatistas se levantaron en armas para decir: aquí estamos, no nos rendimos, y decirle a Fukuyama y a su teoría de que se había acabado la historia, que la historia seguía y que tenían mucha dignidad los pueblos de América Latina para seguir defendiendo a las revoluciones triunfantes como fueron las que vinieron posteriormente. Entonces estamos en un momento muy difícil. Yo creo que no hay que minimizar lo que está sucediendo en Venezuela, ni por asomo. Van a venir nuevos episodios seguramente, pero hay, como se dijo ayer, hay un muro que ustedes han forjado. Y esto yo quiero, en nombre de mis compañeros latinoamericanos, periodistas, que admiramos mucho de lo que ustedes están haciendo, decirles que sin pueblo no hay ninguna posibilidad de vencer al imperio. Nos podemos quedar muchas horas en el Twitter y nos podemos quedar muchas horas en la computadora, pero hay que ganar la calle todos los días, compañeros y compañeras. Hay que ganar la calle.
Porque estas revoluciones que cuestan sangre, sudor y lágrimas, que nos costaron los mártires de Yaguno y nos cuestan estos mártires que han caído ahora en las guarimbas fascistas, hay que comprometerse todos los días en la calle. Yo sé que ustedes lo están haciendo, pero es un discurso también para nuestros compañeros latinoamericanos. Nosotros muchas veces nos decimos, desde el periodismo combativo, desde el periodismo militante, cómo hacer para que los compañeros argentinos, uruguayos, paraguayos, chilenos y de cada uno de nuestros países entiendan que nos tenemos que movilizar más por Venezuela, que tenemos que generar corrientes de opinión para defender a Venezuela, que no podemos permitir ver pasivamente por la televisión cómo caen nuestros compañeros en Venezuela por estas comparsas fascistas que nos están amenazando a todos. Porque esto mismo nos va a pasar a cada uno de nuestros países. Hoy no está exento absolutamente nadie. Esta es una ofensiva que abarca todos los terrenos. Lo dijo acá el compañero militar y lo dijo el compañero Carvajalino. Está clarísimo que ellos han tomado la decisión de venir por nosotros. Y cuando decimos nosotros, no estamos diciendo los latinoamericanos. Ahí está el caso de Siria. 88% para Bashar al-Assad. El pueblo digno de Siria votó disciplinadamente y ya está la matriz de opinión yanqui denunciando que hay fraude. Ya está Obama diciendo que esas no son las elecciones que quería el pueblo sirio. ¿Y cuáles son las elecciones, señor Obama? Las elecciones de Mr. Bush, que ganó con el 21%, ganó robando las elecciones. ¿Cuáles son las elecciones que le gustan al señor Obama? Las de Colombia con el 63% de abstención. Bueno, el pueblo sirio votó con el 88% contra la guerra, contra la mediática, contra la económica y también contra el bloqueo, y también contra los militares fascistas y también contra las corporaciones de mercenarios que entraron unos un día sí y un día también. Entonces, nos estamos enfrentando a eso. Recientemente estuvo en Ucrania, en esa ciudad de Kiev, mártir también, el señor Brennan, director de la CIA, y mantuvo una reunión con el cuerpo ejecutivo que reemplazó al presidente legítimo Yanukovych. 4 días después de esa reunión, salió en cada uno de los diarios norteamericanos de alta tirada, léase The Washington Post, léase el New York Times y toda esa caterva que todos conocemos, salieron notas que estaban prácticamente redactadas en el mismo lenguaje. Y todas tenían la misma coincidencia. Hay que defender al gobierno legítimo de Kiev. Hay que tratar de parar esta ofensiva militar prosoviética, decían ellos, para nombrar a Putin. Evidentemente, les molesta muchísimo que ahora, después de un mundo unipolar que sufrimos durante unos años, ahora tengamos un hermano mayor que nos defiende. Es evidente que les molesta que Putin y que China estén de este lado de la vereda y que hayan parado la intervención en Siria y que estén parando la agresión de nuevo tipo en Ucrania. Por eso digo, no es el caso de Venezuela, compañeros, solamente. Lo que pasa que aquí se han concentrado todas las metodologías, todas. La guerra psicológica, la guerra económica. ¿Y qué buscan con todo esto? Buscan que ustedes bajen la guardia. Buscan el desánimo. El terrorismo mediático es eso, es usar los medios de comunicación, todos ellos, combinados con la guerra económica, para lograr el desánimo, la crítica, la protesta, que en la cola para conseguir un producto que ellos desabastecen, alguno diga, la culpa la tiene Maduro, o la culpa la tenía el comandante Chávez. Esto es lo que no tenemos que permitir. No podemos permitirnos el lujo de bajar los brazos. No podemos permitir el lujo de parar un solo día de resistir a esta maniobra imperialista. Y yo también traigo propuestas que me parece que algunas son para Venezuela, pero otras son para América Latina, porque hoy todos estamos en este continente muy hermanados. Me parece fundamental
y aquí lo dijo el compañero y lo sentí con mucha emoción, porque yo vengo de la escuela de Walsh, yo formé parte del equipo de la agencia clandestina de noticias que luchamos en la dictadura junto con Rodolfo Walsh para tratar de romper precisamente el cerco informático y el discurso único de la dictadura militar. Creo que es necesario formar una escuela de cuadros a nivel de periodistas. Los periodistas veteranos no nos las sabemos todas y los periodistas jóvenes tienen que formarse para esta batalla que tenemos que dar. No nos podemos conformar con leer un libro por año. Tenemos que ir a las fuentes, tenemos que ir a todos estos libros que ha planteado Víctor y a muchos más, y tenemos que elaborar documentos entre nosotros y entre los compañeros más jóvenes para, de alguna manera, enfrentar esto que recién empieza. Yo dije hace poco en Buenos Aires, en un foro como este, se acabó nuestro recreo, pero esto no quiere decir que se quedaron con el colegio. Se acabó el recreo, pero estamos dispuestos a dar resistencia y lucha. Vamos a pasar a la ofensiva, no podemos seguir llorando, no podemos decir todos los días, mirá cómo nos agreden, tenemos que pasar a la ofensiva nosotros también. Y nuestra ofensiva como periodistas es tratar de generar matrices de opinión de autodefensa, un frente internacional de autodefensa mediática, que se llame como se llame, pero que empiece a pasar de la teoría a la acción. Que no nos quedemos en firmar manifiestos y manifiestos en los foros, sino que realmente este foro que sea un punto de inflexión para decir, acompañados por esta hermosa experiencia de la Revolución Bolivariana y por todos los espacios que ustedes han conquistado, gobierno, pueblo y Fuerzas Armadas, acompañarnos a nosotros que en otros países de América Latina queremos dar esa batalla. Y ya los digo, por ustedes y por nosotros, pero sobre todo, compañeros, para serle fiel a alguien que fue el gran comunicador de este país. Se llama Hugo Chávez Frías. Por él y por el comandante Fidel Castro, que fue otro y es otro gran comunicador. Y seguramente ninguno fue a una escuela de periodistas, pero bien que saben comunicar. Un tema no para Venezuela, porque yo sé que aquí ya no se hace, para nuestros gobiernos progresistas que también tienen que tomar cartas en el asunto. Hay que terminar con la desfinanciación, con la financiación de los medios del enemigo. Hay que terminar con darle pauta publicitaria a los medios del enemigo. Y lo digo con dolor porque muchas veces nosotros que tenemos medios alternativos, en algunos de nuestros países no tenemos pauta, pero al lado nuestro se para un señor que todos los días despotrica contra los gobiernos de nuestros países y viene con una cantidad así, enormes papelitos que significan dólares, que se los dan los gobiernos. Entonces hay que terminar con esa financiación. Desfinanciar a los medios corporativos que viven tergiversando la verdad. Otro tema que yo sé que ustedes también lo cumplen a este tema que voy a plantear. Lo cumplen desde el 2002, cuando el golpe de Carmona el Breve y el golpe petrolero. Hay que boicotear los medios del enemigo, no comprando los periódicos que atentan contra la verdad. Hay que boicotearlos. No podemos hacer... Ellos son muy hábiles en ese sentido. A todos nuestros medios los boicotean día por día. Todos nuestros medios los insultan, los agreden y agreden además físicamente a nuestros periodistas. Ahí está el caso de Honduras. Decenas de compañeros asesinados por defender ese proceso político progresista de Mel Zelaya y ahora por defender al Partido Libre. Y ahí está el caso de muchos periodistas en el continente que por tomar partido por los de abajo, por los condenados de la tierra, como diría Fanon, pasan por torturas o pasan por muerte. La derecha no se equivoca en eso, ellos saben a dónde pegar.
Nosotros también no vamos a matarlos como hacen ellos, pero sí podemos boicotear esos medios. Por último, tenemos que formar, como dijo Víctor y como lo hemos planteado algunos compañeros, ya adelantó él un poco esto, este frente de periodistas y de medios, al que sé que se van a sumar muchos compañeros y compañeras de otros medios, porque lo están esperando, porque alguien tiene que pegar el grito. Y bueno, hemos decidido aprovechar este foro para realmente sumar nuestras experiencias y nuestras páginas para hacer mensualmente lo que hizo esta derecha que andaba buscando papel por allí y fletaron un barquito con unas bobinas de papel. Nosotros también vamos a sacar una página para contar todos los avances de profundidad que viene realizando la Revolución Bolivariana y para denunciar y marcar a fuego a los enemigos de la Revolución Bolivariana. Por último, compañeras y compañeros, yo creo que tenemos que darnos cuenta que lo más importante, y esto lo decía el comandante Chávez permanentemente, y vuelvo a decir, también lo dice permanentemente la Revolución Cubana con Fidel y con Raúl siempre. Tenemos que unirnos más. Tenemos que romper las islas y las mezquindades. Y lo digo para también los periodistas. Tenemos que darnos cuenta que unidos podemos tener una fortaleza que podría posibilitar que este siglo, como lo dijo el comandante Fidel y el comandante Chávez en Córdoba, en la provincia de Córdoba, allá en nuestro país, cuando estuvieron los dos juntos con Evo, posibilitar que el imperio caiga. Estos imperios no son invencibles, no son invencibles. Ellos mismos provocan con toda la prepotencia que generalmente los pueblos se cansen y tomen la batuta en sus manos. Ahí está el caso de España, ahí está el caso de ese rey que no eligió nadie, que es la continuidad del franquismo, y ahí están esos medios alcahuetes españoles que no dijeron una palabra cuando se torturó a miles de presos vascos y presas vascas en la cárcel, es en esas cárceles del reino español que dirigía este bobón, Juan Carlos Bobón, porque es un bobón auténtico, y ahora ladran día por día contra Venezuela. Mostrémosle nuestros dientes también a estos enemigos. Unidad, organización, independencia y patria socialista. ¡Viva Chávez!